efisema. Y si hay un daño a nivel bronquial con un proceso inflamatorio, se llama bronquitis. Bronquitis. Proceso inflamatorio. Inflamación de los broncos, bronquitis. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es el EPOC? Entonces, enfermedad pulmonar crónica. ¿Es un proceso inflamatorio, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Es un proceso inflamatorio crónico o agudo? Crónico. Y si hablamos de crónico, ¿de cuánto es el tiempo? Más de 4 meses. ¿Más de? 3 Vamos, pónganle un número. 2 semanas, no. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Duración de tiempo de 3 meses, por un promedio o por un tiempo de 2 años. ¿Sí? Sobre todo es el tema del cuadro de bronquitis. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Es una enfermedad inflamatoria, es una de las enfermedades respiratorias más importantes a nivel mundial. Compromete aproximadamente el tercera causa de mortalidad a nivel mundial, si no es que más, porque es una enfermedad subdiagnosticada. Van a ver que hay cuadros leves, moderados, severos, y generalmente son los moderados y severos los que se diagnostican, y los leves son enmascarados con otra patología. Algunos lo consideran como un problema cardíaco, otros lo ven asociados a la edad. Entonces, está subdiagnosticado algunas veces. Muy bien, entonces más frecuente en adultos mayores, en edades por encima de los 40 años, es una enfermedad progresiva, y términos que deben grabarse es EPOC, enfermedad inflamatoria crónica mayor de 3 meses, progresivo, que revierte o no revierte. No revierte, no reversible, ¿sí? Progresiva crónica no reversible. ¿Qué más? Enfermedad prevenible y tratable. Es prevenible si es que logran identificar el factor de riesgo y logran evitarlo. Y es tratable porque, si bien es cierto no tiene cura, se puede tratar y evitar la progresión de esta enfermedad. ¿Se entiende? Muy bien. Y entonces, ¿qué te dice POC? ¿Qué te dice GOL? La guía GOL y la guía YES-POC son dos guías de manejo de este tipo de enfermedades. Te dice el concepto de POC: enfermedad frecuente, prevenible, tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios y una limitación de flujo aéreo persistente, que se deben a anomalías de vías respiratorias o alveolares. Ya vimos, bronquios y alvéolos, ¿sí? Causados generalmente por exposición importante a partículas y gases nocivos. Todo lo que está con rojo es importante. Lo de abajo es lo mismo, con otras palabras. Muy bien, ¿qué vamos a resaltar acá? Síntomas respiratorios. ¿Cuáles? Ya saben que el paciente va a venir con un tiempo de enfermedad de 3 meses. ¿Cuáles son esos síntomas respiratorios que va a tener el paciente? Disnea, muy bien. Tos progresiva y producción de esputo. Tos, producción. Triada clásica de disnea, tos y producción de esputo. Pasen. Muy bien. Con limitación de flujo aéreo persistente. ¿Por qué es la limitación del flujo aéreo persistente? El efisema es a nivel alveolar. Por la inflamación. Por la inflamación a nivel bronquial. Y ustedes recuerdan de fisiología, ¿qué cosa? Que cuando ustedes inspiran hay una broncodilatación, ¿sí? Normalmente cuando ustedes toman aire hay una broncodilatación, es fisiológico. Y cuando ustedes botan aire o expiran hay una broncoconstricción fisiológica. Ahora ustedes imaginen que ese bronquio ya está inflamado de por sí. La luz, que normalmente es así, está mucho más pequeña. Cuando ustedes inspiran, ese bronquio no hay broncodilatación, pero el aire logra pasar. Pero cuando ustedes expiran, hay una broncoconstricción que empeora el cuadro inflamatorio y entonces el aire no puede salir. Por eso hablan de atrapamiento. Atrapamiento aéreo lo que hace o limita el flujo aéreo en este tipo de personas. Quiero que se queden con esa figura. ¿Sí? Muy bien, entonces, síntomas principales: disnea, tos con expectoración, que se pueden exacerbar o no. Y los cuadros y las anomalías a nivel estructural son la inflamación bronquial o la famosa bronquitis, y a nivel alveolar, destrucción a nivel de los alvéolos, generando los efisemas. Entonces en el EPOC van a ver bronquitis y efisemas. Muy bien. Y estas de acá son progresivas e irreversibles, pero se pueden manejar. Lo mismo, EPOC, síntomas, tos, disnea, expectoración y el daño a nivel bronquial y a nivel alveolar.
Entonces, EPOC es una enfermedad heterogénea, síntomas respiratorios crónicos, estos van a ir progresando, lesiones a nivel de la vía respiratoria, alveolar y progresiva. Lo mismo, tercera causa de mortalidad, más prevalente, la prevalencia va aumentando mientras más vaya aumentando la edad. La prevalencia estimada a nivel mundial es entre el 4 al 10%, algunos consideran hasta el 6%. ¿Y cuál es la importancia de esta patología? Porque a través de los años, algunas patologías agudas como infartos, strokes, accidentes cerebrovasculares u otras patologías en sí han ido encontrando tratamiento y manejo. Entonces los IMAs, que eran considerados mortales antes en emergencia, ya tienen un mejor manejo y han disminuido su tasa de mortalidad. Pero el EPOC es una de las pocas patologías para lo cual aún no se ha logrado disminuir la tasa de mortalidad, a pesar del avance y todos los inhaladores y todo lo que se ha podido encontrar, ¿sí? Por eso es una de las patologías más importantes. Una exacerbación de EPOC llega a ser mucho más peligroso que un infarto agudo de miocardio en emergencia. ¿Ya? Una exacerbación, porque para el infarto hay manejo, para la clase hay cateterismo cardíaco, puede llegar a salvar el corazón desatando la arteria, pero con EPOC es más difícil, ¿sí? Una emergencia o una exacerbación de EPOC puede llegar a ser más peligroso. Muy bien. Y en la última guía lo que dicen es que, bueno, lo que se ha podido encontrar es diferentes tipos de clasificación de cómo por tiempo puedes encontrar el EPOC. Hay un EPOC temprano, hay un EPOC leve de acuerdo a las características clínicas, hay un EPOC juvenil que se aparece entre los 20 a 25 años. Esto de acá generalmente se ve en pacientes jóvenes con dos cosas. Uno, que haya tenido un daño a nivel pulmonar, ya sea un parto prematuro, infecciones repetidas a nivel de la infancia, infecciones respiratorias, o pacientes que tengan alguna alteración genética, como el déficit de una enzima, que es ¿cuál? La deficiencia de alfa-1 antitripsina. La deficiencia de alfa-1 antitripsina te genera también la predisposición de ser EPOC a edades más tempranas, ¿sí? Y en el Perú, ¿cuál sería uno de los principales factores de riesgo? Ya a nivel global, ¿cuál es el principal factor de riesgo de EPOC? Tabaco. De acá para adelante, como hemos visto en insuficiencia respiratoria, el tabaco, uno de los factores de riesgo. En EPOC, tabaco es una de las principales causas de esta enfermedad. Pero en el Perú también tenemos otras, a nivel mundial también, que son el humo de leña, la exposición a biomasas, exposiciones laborales, como son los pacientes que trabajen, las personas que trabajan en minas de carbón. ¿Qué más? La polución, la contaminación ambiental también genera cuadros de EPOC. Entonces son muchos factores de riesgo los que van asociados a este tipo de enfermedad. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, tenemos una noxa, creo que podemos entender. Tenemos una noxa que en la gran mayoría de ejemplos debuta con cigarro. Ya, cigarro puede ser un humo, un gas irritante, que es persistente. Obviamente no es que el paciente fuma un cigarro y le va a dar EPOC, pero cuando es una exposición crónica con el tiempo, esto va a generar un daño, un proceso inflamatorio crónico. Lo que va a generar es un daño a dos niveles. Uno, a nivel del epitelio bronquial y a nivel de los macrófagos. Dos daños que se van a ver a ese nivel, con activación de las células de defensa, que son los linfocitos CD8 y los neutrófilos, y la consiguiente formación de interleucinas y citoquinas inflamatorias. Esto de acá llevará a la activación de las células de defensa. Y no solamente eso, generará un aumento de factor de crecimiento tisular, en este caso de fibroblastos. Cuando aumenta la producción de fibroblastos y cambia el tejido, se vuelve más fibrótico, más duro, lo que genera entonces una fibrosis peribronquial. A nivel del bronquio se comienza a fibrosar, se vuelve más rígido, ¿ya? Entonces tenemos la exposición a una noxa, la producción de sustancias inflamatorias, activación de las células de defensa, y lo que generará será inflamación a nivel bronquial, eso sería arriba, siguiendo con aumento de la secreción de moco,
aumento de la secreción de moco. Y tercero, destrucción alveolar, formando efisema, la triada fisiopatológica de moco. Proceso inflamatorio, destrucción alveolar y la hipersecreción de moco que se da a nivel bronquial. ¿Sí? Entonces, si hay hipersecreción de moco y proceso inflamatorio a nivel bronquial, genera bronquitis. Si hay destrucción a nivel alveolar, generando uniones o alveolos más grandes e inoperativos, efisema. Muy bien, ¿se entiende? Hasta ahí estamos bien entonces. Y acá se ve hipersecreción de moco. Este es un bronquio, por supuesto, no es un alveolo, este es un bronquio. Hipersecreción de moco, destrucción de los alveolos que acá están normales, acá se van destruyendo. Y de acá, inflamación peribronquial. Inflamación y fibrosis peribronquial. Listo. Lo mismo, fisiopatológicamente, cruzamiento, aumento de la producción de moco y efisema. Las tres causas o la triada fisiopatológica de EPOC. Entonces, lo que se dijo al inicio, normalmente cuando nosotros inspiramos hay una broncodilatación y cuando expiramos hay una broncoconstricción. Eso es fisiológico. Pero en EPOC tenemos ya un proceso inflamatorio peribronquial, hay mucha secreción de moco. De por sí ya cuando ustedes toman aire ya hay una disminución de la luz y cuando exhalan o expiran ya el bronquio termina colapsando y lo que genera es un atrapamiento aéreo. Los pacientes con EPOC, la gran mayoría de ellos son muchos retenedores de CO2, tienen mucho CO2. Muy bien. A ver. Listo. Entonces se puede inflamar toda la parte bronquial, generando inflamación de toda esta parte. Esa inflamación se llama inflamación Bronquitis. centrolobulillar. Pero es centrolobulillar. Centrolobulillar. Se inflama todo a nivel bronquial. ¿Y qué pasa si tomo todo el bronquiolo y alveolo junto? Si es todo, es pan acinato. Pan acinato. Muy bien. Y entre los dos, ¿cuál es el más relacionado a tabaco? Centrolobulillar. Centrolobulillar. ¿Y cuál es el más peligroso mortal? El pan acinato, porque compromete todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Muy bien. Centrolobulillar, inflamación a nivel de los bronquiolos y cuando compromete todo, incluidos los lugares alveolares, ya es pan acinato. Compromiso de la vía aérea pequeña, vías aéreas pequeñas, inflamación de la vía aérea, fibrosis peribronquial que se da a ese nivel, mucho aumento de secreción de moco, resistencia a la vía aérea incrementada, obviamente para entrar y hasta para salir. Y cuando hay destrucción del parénquima, habla de destrucción a nivel de los alveolos y disminución de la retracción o elasticidad del pulmón. Todo esto causa limitación del flujo aéreo. El primero, este de acá, asociado a bronquios, y el segundo, asociado a alveolos. Entonces, efisema pulmonar, agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales, porque los alveolos se comienzan a fusionar, y ausencia de fibrosis asociada. ¿Dónde había fibrosis peribronquial? A nivel de la bronquitis, ¿no? A nivel de la bronquitis aguda. Hay inflamación, aumento de factores estimulantes de células, aumento de factor de crecimiento celular y aumento de los fibroblastos, ausencia de otras enfermedades pulmonares que expliquen esta sintomatología. Muy bien, y la bronquitis crónica y el efisema me van a dar algunas características clínicas en dos tipos de pacientes. La bronquitis crónica generalmente se asocia a un paciente que retiene mucho CO2, entonces él es cianótico, él es cianótico. Y si retiene la ventilación es más gordo, al tórax entonel y cianótico. ¿Por qué retiene CO2? ¿Sí? Muy bien, el abotagado. Y en el caso del paciente efisematoso, ese famoso soplador, el famoso soplador rosado, cuesta más. Muy bien, efisema, algunas características clínicas de cada uno. Aparece en la quinta década de la vida, disnea progresiva, respiración con labios fruncidos, sibilancias, uso de músculos accesorios, pérdida de peso. El que tiene peor pronóstico, ¿no? Porque ya tiene daño compromiso alveolar muy marcado. Bronquitis crónica, inflamación y moco, Si hay moco, tos productiva,
cefalea, hipercapnia, retiene más CO2, cianosis, que más ya sabemos lo que es el cuerpo pulmonar, frecuente en bronquitis crónica por edema periférico, que es el famoso abodagado azul, y el efisematoso es el famoso soplador rosado. ¿Sí? Algunas características, esto es clínico, ¿ya? ¿En qué tipo de paciente van a pensar ustedes en el foco? Cuando hagan su serum, se vayan, no sé, a la sierra o a las partes del interior de Lima. ¿Cómo te va a llegar el paciente? El paciente te va a llegar con un tiempo de enfermedad 3, 4 meses. ¿Y qué te va a decir lo primero? ¿Por qué llega el paciente con EPOC? Por cansancio, disnea. Le refiere que él antes caminaba, se iba al mercado, cruzaba la chacra, iba de un lugar a otro a ver a su mamá cruzando el cerro. Normal, pero ahora se cansa un poco más y quiere subir las escaleras de su casa y ya siente cansancio. Sumado a eso puede estar presente tos. Si bien es cierto el EPOC es tos con expectoración, la tos también puede ser seca y eso no lo descarta. ¿Ya? Que no haya expectoración no quiere decir que no sea EPOC. ¿Ya? La tos puede ser con expectoración o sin expectoración. Lo más frecuente es con expectoración. Muy bien. Entonces tú haces tu evaluación clínica. Lo que vas a escuchar a nivel de campos pulmonares, lo más frecuente son, a nivel clínico, cuando auscultan, sibilancias, ¿no? Se entiende porque el bronquio está cerrado y el aire le cuesta salir. Entonces van a escuchar sibilantes. ¿Y qué más? Roncantes por el cuadro inflamatorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Van a encontrar roncantes, van a encontrar sibilantes, porque se cansa. ¿Ya? Y lo que van a hacer es pedirle laboratorios básicos, ¿no? Laboratorios básicos e imágenes básicas que van a tener a la mano. ¿Cómo son? Placa. La radiografía de tórax. ¿No es así? Muy bien. ¿Y cuál es la característica de una radiografía de tórax en un paciente con EPOC? Panal de... No, eso es fibrosis, ¿no? Eso es fibrosis. fibrosis. No es EPOC, no vayan a confundir. Eso es fibrosis, sí. La dilatación de los ojos, al aumento de la trama. Como retiene CO2, ¿cómo está el tórax? Hiperinsuflado, ¿no? Hiperinsuflado. Hay una tórax mucho más aumentada de tamaño. ¿El recuento de los arcos costales será mayor o menor? Mayor. Normalmente deben haber 6 a 8, 9 arcos costales debes contar. Ya, por encima de eso ya debe llamarte la atención. Sería una radiografía de tórax. ¿Cómo está acá? Una radiografía de tórax, ¿qué sería? Posterior anterior, hiperinsuflada. ¿Qué más encontrarías? Hiperinsuflación, aumento de los arcos costales, aumento de los arcos costales. ¿Qué más? ¿Qué más encuentras? ¿Qué pasa con el diafragma cuando hay hiperinsuflación? Se aplana. Normalmente debe ser así, ¿no? Como una cúpula. Cuando el pulmón está hiperinsuflado, lo que pasa con el diafragma es aplanamiento diafragmático. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay aplanamiento diafragmático. ¿Y cómo sería el ángulo que se forma entre el ángulo diafragmático con... No, costofrénico es... Costofrénico, ¿sí? ¿Cómo sería el ángulo que se forma costofrénico diafragmático? Sería un ángulo de... 90, ¿no? Sería un ángulo de 90. Muy bien. Y normalmente, el diafragma se ve así. Y el corazón cae por acá, ¿no es así? Sí. Pero cuando hay un aplanamiento, el corazón cae por acá. ¿No es así? Ese es el famoso corazón en gota. El famoso corazón en gota. ¿Sí? ¿Se entiende? Cosas que puedes ver en una radiografía de un paciente con EPOC. ¿Qué más? ¿Cómo sería el pulmón? ¿Muy radiolúcido o muy radiopaco? Muy lúcido. Hiperradiolucidez. Estaría muy negrito, ¿no es así? Muy negrito, porque retiene mucho valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Cosas que pueden encontrar. Muy bien, esa es la radiografía. Ya han hecho la ocultación, han visto la radiografía, han dicho, señor, usted tiene todo esto, el señor no entiende nada, pero ustedes dicen ya, lo que le voy a mandar es una tomografía. Lo que ustedes van a mandar después de eso para descartar, porque el diagnóstico, el gol estándar para EPOC es espirometría. Espirometría es lo que tienen que mandar, una espirometría. ¿Y qué características debe haber en una espirometría? Un FEV1 disminuido por debajo del 80%, la relación
de FEV1 FBC por debajo de 70, obviamente que no haya respuesta a broncodilatadores, ¿ya? Disminución del delco, de la capacidad de difusión de CO, disminución del delco, puedes encontrar hipoxemia, puedes encontrar hipercapnia, volumen residual aumentado, porque obviamente no estás expulsando todo el oxígeno, todo el aire, entonces te queda más cantidad de aire dentro, y capacidad pulmonar aumentada. Cosas que vas a encontrar en el cuadro de espirometría y en otros exámenes que comenté. Factores de riesgo para EPOC, ya lo hemos visto. Tabaco, polvo, biomasa, factores genéticos, como vemos acá. Entonces, ¿qué te dice Gold? Hablan de getómica, la parte de genética, alteraciones o cambios genéticos como son la deficiencia de alfa-1 antitripsina, y el otro es E de Environment Risk Factor, que son factores de riesgo ambientales, bien, en inglés, bien, factores de riesgo ambientales. Y la T es de tiempo de exposición, Por eso te dice la guía, getómica, genética, E de factores ambientales y la T de tiempo de exposición de la NOx. Esas cosas, esos tres factores te van a llevar a la presencia de EPOC. Muy bien, algo de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, herencia autosómica dominante, protege las vías respiratorias inferiores del daño causado por las elastasas, que son unas enzimas producidas por los neutrófilos. Llega una noxa, digamos humo de tabaco, viene el neutrófilo y comienza a segregar unas enzimas, elastasas, fitases, todas las enzimas que comienzan a degradar a nivel alveolar. Lo que hace la alfa-1 antitripsina es llegar ahí y evitarla, adelante, llegar ahí y inhibir la función de estas elastasas. Entonces ya no hay daño a nivel alveolar. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un déficit de esta enzima, cuando hay un déficit de alfa-1 antitripsina, ¿qué va a pasar con esas elastasas? Van a seguir funcionando y van a seguir causando daño y destruyendo los alveolos, ¿sí? Entonces eso generará daño a nivel alveolar y los famosos episemas. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hace la alfa-1 antitripsina? Sirve de inhibidores de las elastasas. Como ya no está, las elastasas siguen destruyendo, ¿sí? Manifestaciones clínicas, pacientes jóvenes, menores de 45 años, efisema de inicio temprano, cirrosis temprano, panacinar. Recuerden, el tabaco está asociado a centro lobulillar. Y la déficit de alfa-1 antitripsina está asociado más a panacinar. ¿Sí? Cirrosis hepática, paniculitis. Cirrosis hepática también, buen dato. Diagnósticos, pues los árboles de alfa-1 antitripsina y genotipo. Paniculitis es inflamación de la paniculitis. Factores de riesgo, tabaco en el Perú, no solamente tabaco, sino el uso de biomasa, sobre todo de leña, ¿ya? Entre otros. Muy bien, ¿hasta ahí estamos? Ya, ahora viene todo lo demás. Muy bien. ¿Qué fue? Entonces, ya lo hemos visto, taxonomía propuesta para el EPOC. 1, determinaciones genéticas para ver la deficiencia. A la cabeza, determinación de deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ya? Lo que quiere decirte acá, los segundos son daños o compromiso pulmonar a edades tempranas. ¿Cómo son? Parto prematuro, infecciones respiratorias a edades tempranas de manera persistente, desnutrición. Lo otro que te dice es factores ambientales. Cigarro a la cabeza, ¿no? Exposición a tabaco a la cabeza. Tabaco solamente no, el uso de los famosos VAP, que vapean, también están expuestos. El uso de cannabis también está expuesto. La exposición a biomasas, como son lo que son la polución, el carbón y todo lo demás. Cuadros infecciosos también te pueden causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma también. Todo paciente que tiene asma tiene una predisposición a hacer EPOC. ¿Sí? Es lo único que te dice acá, lo mismo que ya hemos visto. Presentación clínica, ya lo hemos visto: disnea, tos, producción de esputo, la triada clásica de EPOC. Disnea, tos y producción de esputo.
que no necesariamente siempre debe estar presente la producción de esputo. Es progresivo, es progresivo. Disney Subir tiene otras diferenciales de diagnóstico, ¿ya? Es progresivo. Y obviamente sibilancias y pueden haber roncos. Lo mismo, pero en inglés. Entonces, el diagnóstico, o para pensar en SPOC, es síntomas, ya hemos visto cuáles son, factores de riesgo, ya hemos visto cuáles son, tienes esas dos cosas, y la espirometría. Tú no puedes diagnosticar SPOC sin una espirometría, tienes que hacerle la espirometría. Y entonces, ¿qué te dice la guía? ¿Qué debes considerar en la espirometría? La preparación, la performance, qué tipo de paciente tienes. Y vamos a centrarnos en estos dos últimos, la broncodilatación y la evaluación de la broncodilatación, que son estos de acá. La broncodilatación solamente, acá te lo señalo en la guía, ¿qué es lo que debes usar? ¿Qué usas para la broncodilatación en la espirometría? Un beta 2 agonista de acción corta. Entre paréntesis, salbutamol. ¿No te acuerdas la dosis? Acá en la guía te dice, usa 400 microgramos de salbutamol. Y a los 15 minutos, 10-15 minutos revalúas. Después de eso vas a ver. Si es un patrón obstructivo, cuando tú hagas la relación FEP1-FBC, permanece por debajo de menos 0.7 la relación. Si esa relación persiste a pesar del broncodilatador, ese paciente tiene un patrón obstructivo que no mejora con broncodilatadores. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras. Muy bien. ¿Se entiende? Roles, ¿para qué me sirve la espirometría? Para diagnóstico, para pronóstico, para ver qué tan obstruida puede estar esa vía. ¿Qué más? Para decisiones terapéuticas, farmacológicas, no farmacológicas y identificación rápida de pacientes que pueden llegar a declinar. Muy bien. Y lo que sí te dice la guía es que se requiere una relación FEP1-FBC por debajo de 0.7 pre y post broncodilatador para hablar de obstrucción fija. Ah, ya, una cosa que me estaba olvidando. No solamente puedes usar un beta 2 agonista de acción corta, sino también puedes usar un anticolinérgico de acción corta. Ambas son cortas. Beta 2 agonista de acción corta o un anticolinérgico de acción corta. ¿Ya? Es el bromuro de hipertrofia. Así es. La dosis también, 160 miligramos. Aún no llegamos a esto. Esta es de espirometría todavía, tranquilo. Estamos en espirometría, aún no hemos tocado ese tema. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Puedes usar bromuro o puedes usar salbutamol. La gran mayoría está realiza con salbutamol, que gusta más. Pero puedes usar bromuro también. Pero de emergencia, en salbutamol. No. Esto es espirometría para diagnóstico. No estamos en tratamiento. Aún no vayan a tratamiento. Muy bien. Clasificaciones. En EPOC puedes clasificar de diferentes maneras. Uno es grado de obstrucción de la vía aérea y para eso usas el FEP1. Se realiza valorando el FEP1 post broncodilatador. Esto te sirve para clasificar el grado de obstrucción. La carga sintomática para ver cómo el paciente va progresando con los síntomas. Para eso usas escalas, preguntándole al paciente cuánto te cansa, cuánto de tos, la tos ha aumentado en frecuencia, tu disnea va aumentando cada cuántos metros, cada 100 metros, 200 metros. Para eso usas una escala, que es el MRC, o puedes usar el CAR. Cualquiera de los dos para ver carga sintomática. Para ver grados de obstrucción, el FEP1. Para ver riesgo de exacerbación, se valora determinando la cantidad de exacerbaciones que ha tenido el paciente al año. Y para comorbilidades significativas que puede tener el paciente, los pacientes con EPOC son muy propensos a tener enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, psiquiátricas y oncológicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué índice se usa para ver complicaciones, severidades de un paciente con EPOC? Se usa el FEP1. Se usa el FEP1. Y lo que usaría es FEP1 para ver si la reacción es leve. Usa el FEP1 para ver si el compromiso en EPOC es leve, moderada, severa o muy severa. Cuando el FEP1 es menos de 30, es un estado muy severo del paciente. Cuando el FEP1 es mayor de 80, es un cuadro leve, moderado de 50 a 80 y severo de 30 a 50. El FEP1 post exposición de broncodilatador. Ahora,
¿Por qué te sirve esto? Porque muchos de los pacientes son diagnosticados en moderados a grados muy severos. Moderados a grados muy severos. Hay muchos pacientes en cuadros leves que no son diagnosticados y se le asocia esa disnea o cansancio a la edad. Porque viene generalmente el adulto mayor, 80 años, ¿y qué te dice el familiar? Doctor, se cansa, cuando va al mercado ahora se está cansando. ¿Y qué le dice? Ah, señora, es por la edad, no se preocupe, esas cosas pasan. Y no, ese paciente puede estar en un cuadro leve de POC. Entonces hay que hacerle los estudios, hay que sospechar en este tipo de pacientes. Muy bien, para ver carga sintomática creo que lo podemos ver acá, que es mucho mejor. El MRC, tenemos el CAT. El MRC con una serie de preguntas al igual que el CAT. El CAT es un poco más amplio, es un poco más completo, se podría decir, donde habla sobre la sintomatología de tos. Señor, usted tose mucho, nunca tose, siempre para tosiendo. Cómo ve el tema de la probabilidad de flema, no produce flema, tiene flema persistentemente, no siente ninguna presión en el pecho, siente mucha presión en el pecho y otras características clínicas con las cuales van a ir puntuando. El CAT tiene un valor importante por encima de 10 y por debajo de 10, eso nos va a servir por punto de corte, ¿ya? Ese es el CAT. Y el MRC, su punto de corte es 2, mayor o igual a 2 es un paciente muy sintomático y menor o igual a 2 es un paciente poco sintomático, ¿ya? Y se entiende por exacerbaciones un paciente que tose de vez en cuando y de un momento a otro comienza a toser aumentado de frecuencia. Tose más frecuente, si producía esputo blanquecino y su esputo comienza a cambiar amarillento, medio verdoso y aumenta en frecuencia, pues se está exacerbando. Si este cuadro lo lleva a hospitalización, ¿es una exacerbación o una hospitalización? Entonces ya tienen el MRC, ya tienen el CAT y ya entienden lo que es una exacerbación. ¿Para qué nos sirve esto? Porque el Golgi agarra y dice, ya, te estoy dando cómo clasificar a tu paciente como EPOC, leve, moderado, severo o extremadamente severo. Listo. Si tu paciente no está descompensado, te estoy dando la manera de cómo clasificarlo. Puede ser un paciente con EPOC estadio A, estadio B o estadio E. Estadio A, estadio B, E. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Que el E es un paciente que ya ha tenido una exacerbación, o ha estado hospitalizado previamente. Ha tenido exacerbaciones y hospitalizaciones. Acá está. ¿Qué es lo que vemos en la columna? El MRC o el CAT. Puedes usar cualquiera de los dos. El MRC de 0 a 1 o el CAT menor a 10 puede ser un estadio A, y el MRC mayor o igual a 2 o el CAT mayor o igual a 10 puede ser un estadio B. Pero las exacerbaciones de 0 a 1 te mantienen en A o B, pero basta que tenga 2 o más exacerbaciones o haya tenido una o más hospitalizaciones en el último año, el paciente ya pasa a ser estadio E. ¿Y para qué te sirve eso? Para dar el tratamiento. Muy bien. Y ahora sí ya vamos a llegar al tratamiento. Aquí. Entonces, ¿qué otras pruebas le puedo pedir a mi paciente? Imagenología. ¿A todo paciente con EPOC le pido tomo? No es necesario. ¿Es criterio diagnóstico la tomografía? No, a menos que yo quiera pensar o decir que un diagnóstico diferencial de EPOC, si yo creo que mi paciente es EPOC, espirometría, radiografía y todo, no sería necesaria la tomografía, salvo para ver algunos tipos de pacientes con un FEBI menos de 45, con un FEBI menos de 45 o que crea yo que su patología es por otra causa. Muy bien, el DELCO, la gasometría, pruebas de ejercicio como la caminata de 6 minutos, es otro tipo de pruebas que se van a hacer. La guía te dice a todo tu paciente con diagnóstico de POC, dósale alfa-1 antitrypsina. Dósale alfa-1 antitrypsina. Por ahí puedes tener un cuadro genético de fondo. Pero si tu paciente tiene 80 años, ha sido fumador, ha cocinado con leña toda su vida, o usa carbón, pues entonces ya dosarle alfa-1 antitrypsina, que sabe Dios dónde hagan, pues entonces es un poco más alejado. Entonces, si no es así, pero si es un paciente de 45 años, como fumaba 1 o 2 cigarrillos ocasionalmente y le diagnosticas EPOC, pues sí. Pero la guía te dice, a todo paciente con EPOC, dósale alfa-1 antitrypsina. Debes valorarlos. Y aparte de la alfa-1 antitrypsina, creo que esto también debí marcarlo con rojo, es los eosinófilos. Es un biomarcador importante en pacientes con EPOC. Un biomarcador importante en pacientes con EPOC. ¿Sí? Los eosinófilos, porque me van a dar chance o me van a guiar para usar algún esquema terapéutico diferente. ¿Sí? Muy bien, diagnósticos diferenciales de POC.
creo que lo podemos ver acá, intra y extratoráxicos, otras patologías que me puedan dar causa de tos crónica, asma, cáncer de pulmón, tuberculosis que van a ver dentro de un momento, fibrosis cística, y extratoráxicas, causas pulmonares, causas cardíacas, reflujo gastroesofágico, rinitis alérgica crónica, entre otros. Muy bien. Una de las partes de manejo de POC o uno de los tratamientos no farmacológicos considerados por algunos es la vacunación. Un paciente con diagnóstico de POC debe tener sus vacunas al día. Neumococo, influenza y ahora último, la vacuna para COVID-19. Sí o sí debe tener. Y dentro del manejo farmacológico, ¿qué se ha visto? No hay evidencia que reduzca el deterioro crónico. El plan es que esto no progrese de manera muy brusca o a pasos agigantados, es inhibir el avance de esta enfermedad. El pilar de tratamiento son los broncodilatadores. Ese es el pilar de tratamiento de COVID. Broncodilatadores, ya vamos a ver cuáles. Combinación de inhaladores es superior a la monoterapia. Se ha visto que combinar dos tipos de inhaladores es mucho mejor a dar uno solo. Mejora sintomatología y mejora el FEV1. No requiere de forma rutinaria un broncodilatador de corta acción en el manejo de rutina. No está indicado en un paciente con EPOC, no está indicado de manera crónica el uso de broncodilatadores de acción corta. Eso de que tu paciente con EPOC venga y diga, yo estoy con salbutamol de tanto a cada 8 horas todos los días, no está indicado. No hay pruebas de que eso mejore el estado del paciente. Si le vas a dar un tratamiento, dale un tratamiento con un broncodilatador de acción larga. Los broncodilatadores de acción corta no están indicados para manejo crónico del paciente. Crónico, entiéndase crónico. Si el paciente se descompensa o exacerba de manera aguda, ahí sí, pero de crónico no. Se maneja usualmente LABA y LAMA. ¿Qué era LABA? ¿Y LAMA? De acción larga, L de large, ¿no? ¿Se entiende? Large, y así. Large, larga, y obviamente SAMA pero SAMA es short. S de short, SAMA o SABA es short. LAMA, no, inmunodipatrópicos de acción corta. ¿No te acuerdas? No hemos llegado todavía. ¿Por qué te emocionas? Ahora, ¿se acuerdan que teníamos una clasificación de A, B y E? ¿Para qué servía el A, B y E? Para el tratamiento. A, B y E para el tratamiento. Te dicen que en el A le puedes dar un broncodilatador. Paciente que casi no tiene síntomas, paciente que nunca ha exacerbado, paciente que no ha sido hospitalizado, ya es un paciente casi relativamente manejable. Le puedes dar broncodilatadores de rescate si por ahí tiene un poco de tos. ¿Ya? Para el grupo B, un paciente que tiene un CAT mayor a 10, un MRC mayor o igual a 2, le puedes dar un LABA más un LAMA. Un LABA más un LAMA. ¿Por qué? Porque se ha visto que el uso dual o el uso de dos inhaladores es mucho mejor a la monoterapia. Muy bien. Y si el paciente ha tenido exacerbaciones o se ha hospitalizado, ¿qué le das? Lo mismo, un LABA más un LAMA. ¿Ya? Pero y si no mejora, puedes hacer dos cosas. Uno, le cambias. Sí saben que las diapos se las voy a dar, ¿no? Entonces, si el paciente no mejora, puedes hacer dos cosas. Uno, cambias el principio activo del LABA o del LAMA, cambias de marca, ¿ya? Aumentas la dosis o le agregas ICS, que es ICS. ¿Qué es el ICS? El tratamiento doble funciona, pero si no mejora, le puedes dar un tratamiento triple. Considerar LABA más ICS. ¿Qué es el ICS? Corticoides inhalados. Muy bien, corticoides inhalados, exacto. Corticoides inhalados. Pero para darle corticoides inhalados tiene que tener ciertas características el paciente. Y para eso es el dosaje de eosinófilo. ¿Dónde para el paciente pasa? Para el paciente pasa. ¿Dónde el paciente debe tener, para que yo considerara dar corticoides inhalados, el paciente sí o sí debe tener eosinófilos por encima de 300? Dicho de otra manera, si mi paciente tiene eosinófilos mayor de 300 en sangre, yo le doy corticoides inhalados, sin dudarlo, le doy. ¿Ya? Si mi paciente tiene de 100 a 300, lo puedes pensar y eso va a depender del tipo de paciente que tengas al frente. Por debajo de 100 no se ha visto mejoría. No se ha visto mejoría de dar corticoides inhalados.
Es más, por debajo de 100 está contraindicado. No está aprobado que dé corticoides siempre en hipófisis. ¿Se entiende? Ya está. Muy bien. Lo mismo, algunas consideraciones importantes de LAMA y LAMA. Creo que por acá lo podemos ver. Acá está. No hacen eso, corticoides inhalados. Lo más importante, allá. Lo más importante, el uso dual, la combinación de LAMA más LAMA reduce exacerbaciones mucho mejor que las monoterapias. Mucho mejor que las monoterapias. ¿Sí? Es lo que se ha visto. Corticoides inhalados. Su principal evidencia se encuentra en pacientes con alto riesgo de exacerbaciones y con eosinófilos mayores a 300. Se puede considerar incluso una triple terapia combinada del uso de corticoides inhalados, LAMA más LAMA. ¿Sí? No está indicado el uso de corticoides solo. Eso no es indicado. No está aprobado, no se ha mostrado mejoría con respecto a eso. ¿Sí? La triple terapia ha demostrado ser superior a la doble terapia de estos. ¿Sí? La triple terapia es superior a la doble terapia de estos. LAMA más LAMA o LAMA más corticoides inhalados. Muy bien. Algunas cosas. Acá está en español, acá está en inglés. Algunas reacciones adversas de los corticoides inhalados, que obviamente ya lo van a ver quizás en asma, es, pacientes pueden llegar a ser neumonías, candidiasis, disfonías y equimosis. Otras cosas que pueden presentar los pacientes con dosis altas de corticoides inhalados: osteoporosis, diabetes, cataratas o infecciones por micobacterias. Entonces, de todo eso, lo más importante que deberían aprenderse es qué no dar para no causar daño. Pacientes que tengan, ¿en qué momento tú dices no esté indicado su uso de corticoides en pacientes con EPOC? En pacientes que tengan neumonías a repetición, eosinófilos menos de 100 y infección. ¿Y qué más? Infección por historia de infecciones por alguna micobacteria. ¿Sí? En esos tres escenarios no están indicados el uso de corticoides inhalados en pacientes con EPOC. ¿Se entiende? A ver, creo que esto lo podemos poner por acá. Allá. Otro tipo de terapias que puedas usar de todas estas, los corticoides inhalados, que bueno, ya lo hemos visto cuáles son las indicaciones y cuáles no. Los corticoides sistémicos orales, sistémicos o endovenosos, no están indicados en manejo crónico de POC. De esto más, ¿qué evidencia? Antibióticos. Dentro del cuadro de pacientes que exacerban a repetición o no controlan bien, uno puede pensar en dar antibióticos. Y en este caso, ¿qué tipo de antibióticos se piensa dar para mejorar? Cefalosporina. ¿Qué? O acitromicina. Macrólidos. ¿Qué se ha visto? Que los macrólidos cumplen un papel inmunomodulador y antiinflamatorio, y algunos dicen hasta antifibrótico en pacientes con EPOC. Por eso la guía te recomienda, si el paciente no mejora, puedes pensar en darle acitromicina o eritromicina, por un proceso o por un mecanismo antiinflamatorio que ocurre solamente a nivel pulmonar. Antiinflamatorio a nivel pulmonar. No vayan con la mentalidad de que acitromicina es un antiinflamatorio y lo vayan a dar para todos. No. Solamente en EPOC, en pacientes que no controlan adecuadamente, le pueden dar un antibiótico como acitromicina o eritromicina. ¿Sí? ¿Se entiende? Estando por las puras. Listo. ¿Qué más? Mucorreguladores. No. Vancomicina es de uso hospitalario. Quiere que te diga lo contrario, por listo. ¿Qué más? Ya, uso de mucolíticos como acetilcisteína. Se le puede dar, está en estudio, regularmente te ayuda a fluidificar la mucosidad para que puedan expectorar adecuadamente. ¿Qué otra cosa más? Puedes usar terapia. Si hay déficit de alfa-1 antitripsina, pues el plan es darle alfa-1 antitripsina de manera endovenosa. Antitusígenos que también puedes usar, o algunos vasodilatadores. Muy bien. Entonces, doctor, no me acuerdo cuáles son los SAMA, los LAMA y todo lo demás, pues acá tienes una lista amplia. Y las dosis de SAMA, de LAMA, de corticoides inhalados. Y listo, ahí lo tienes. Ahora, ¿en qué momento usas oxígeno? Es lo mismo, ¿ya? Esto es igual a esto, no se preocupen.
¿En qué momento usas oxígeno? ¿En qué tipo de pacientes usas oxígeno? En pacientes, indicaciones generales de oxígeno en pacientes con EPOC, pacientes que tengan una PO2 menor o igual a 55 o una saturación de oxígeno menor o igual a 88. 88 de saturación. Recuerden que por debajo del 90 ya pensamos en insuficiencia respiratoria aguda, pero los pacientes crónicos pueden tolerar bien rangos hasta 88%, pero menor de 88, menor o igual a 88, este paciente ya requiere oxígeno. ¿Ya? En presencia de pacientes que tengan alguna alteración cardiopulmonar, una PO2 por debajo de 59, en pacientes cardíacos saturando menos de 89, en pacientes que tengan un hematocrito mayor de 55. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el paciente tiene un hematocrito tan elevado? Por la hipoxemia y por el aumento de CO2. Lo que hace el cuerpo es decir, produzco más glóbulos rojos para intentar hacer un intercambio más rápido. Entonces ustedes van a encontrar a un paciente con EPOC mayormente con un hematocrito alto. Es normal encontrar a pacientes con un hematocrito alto. Listo. Exacerbaciones, causa de exacerbaciones a la cabeza, infecciones. La causa más frecuente de exacerbaciones son infecciones y las otras causas de exacerbaciones son gases o polución. Cambio de estación, un lugar donde haya mucho humo y exacerba el EPOC, y el otro sería infecciones. Y a la cabeza, causa más frecuente de exacerbaciones o de neumonías es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Y bueno, dentro de los atípicos, como no han hecho neumonía, no les voy a preguntar. ¿Dentro de los atípicos qué? Atípicos. Atípicos. Gérmenes bacterianos atípicos. Neumonía atípica. Micoplasma, muy bien. ¿Cuál más? Neumonía. Ya, dejémoslo ahí porque no me he hecho claro. No les quiero preguntar. Más o menos. Yo no hago ya, otra cosa, punto. Paréntesis. Cada doctor hace preguntas de su tema. Cada doctor hace preguntas. Si yo no dicto neumonía, yo no hago preguntas de neumonía. ¿Qué más? Reducción de mortalidad. Listo. ¿Qué se ha visto? Que el uso, siempre y cuando el uso de 2 inhaladores disminuye síntomas, disminuye mortalidad, y cuando es muy necesario o cuando está indicado el uso de la triple terapia es mucho mejor, disminuye mortalidad. ¿Qué más disminuye mortalidad? Que el paciente deje de fumar. Que el paciente deje de fumar. Rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar. Así como hay medicina física, rehabilitación para los pacientes con stroke, hay rehabilitación pulmonar y hay rehabilitación cardíaca para los pacientes con infarto. Rehabilitación es todo un mundo. ¿Cómo aplicar el tratamiento? Valoración integral, intervenciones no farmacológicas, definir terapia farmacológica con el paciente, requerimiento no de oxígeno y seguimiento adecuado de los síntomas. ¿Por qué? Pero el paciente tú le vas a hacer su diagnóstico, ¿no? Síntomas, factores de riesgo, espirometría, lo clásico que ya hemos visto, ya saben qué cosa es cada uno. Luego haces una valoración inicial donde ves qué cosa, el gol, qué gol es, gol 1, 2, 3, 4, luego ¿qué ves? La clasificación ABE, luego ¿qué ves? El paciente con fuma o no fuma, luego ¿qué ves? El dosaje de alfa-1 antitripsina, luego ¿qué ves? Las comorbilidades, el paciente es obeso, vive en un lugar donde hay mucho quema de leña, hay mucha polución donde radica y todo lo demás. De acuerdo a eso haces un manejo inicial. Dejar de fumar, la vacunación, los inhaladores, terapia y todo lo demás, ¿sí? Luego de eso haces una reevaluación con tu paciente. Le aplicas el CAT o el MRC para ver si ha mejorado sintomáticamente, exacerbaciones, si ha tenido o no ha tenido, todo lo demás, y ahí ajustas tu terapia. Vas disminuyendo la dosis de inhaladores, vas aumentando, vas agregando antibióticos, antitusígenos, fluidificadores, todo lo demás. O sea, es un manejo. Tú das tratamiento, al mes lo citas y vas haciendo sus escalas y lo vas reajustando. El tratamiento se reajusta en el paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Muy bien, entonces ¿cuál es la base del tratamiento? Reducir síntomas y reducir riesgos. Reducir síntomas, obviamente reducir síntomas, que tolere el ejercicio y que mejore su estado de salud. Reducir riesgos, disminuir la progresión del EPOC, porque el EPOC es una enfermedad progresiva y después que vaya avanzando ya no hay vuelta atrás. Disminuir las exacerbaciones, lo cual reduce la mortalidad. Lo mismo, objetivo del tratamiento, lo mismo que hemos hablado.
Medidas generales: abandono de trabajo, adecuada nutrición, actividad física regular, evaluación por comorbilidades y la vacuna. Manejo no farmacológico: terapia física para todos, A, B, E, terapia física para todos, dejar de fumar para todos, A, B, E, y para ustedes también. Y también vacunaciones, el neumococo, COVID-19, todas las vacunas que debe tener el paciente con el COVID. Muy bien, lo mismo: revisar de síntomas, dar manejo, ajustar dosis, revisar síntomas, dar tratamiento y ajustar dosis. Muy bien, exacerbaciones. El paciente cursa con disnea, haces todo tu cuadro. El paciente con EPOC, lo que vas a dar es LABA o LAMA si fuera A, o LABA o LAMA juntos si que fuera B o C. Y considerar darle tratamiento, implementar escalas de medidas no farmacológicas, investigar otras causas de disnea. Puede ser un paciente que tenga falla cardíaca, entonces vas a hacer tus estudios a este paciente. Si el paciente se exacerba, lo que vas a hacer es, si tiene, le tomas un hemograma, si tiene un eosinófilo menos de 300, continúas con tu LABA y LAMA, nada más. Si los eosinófilos están por debajo de 100, no das corticoides. Si tus eosinófilos están menos de 300, pero por encima de 100, quedamos que eso es un punto donde tú puedes considerar darle. Recuerda, por encima de 300 de eosinófilo le das. Entre 100 a 300 lo piensas, reevalúas y le puedes dar. Por debajo de 100 no le das. Si tiene más de 100, tú le puedes dar corticoides. Si tiene más de 300 o entre 100 a 300, le puedes dar corticoides y reevalúas. Si no mejora, ¿qué le puedes dar? Roflumilast, que es un desinflamante a nivel bronquial, o acitromicina, que es un macróleo. Listo. Y con eso vas viendo tu tratamiento. Exacerbaciones, manejo de exacerbaciones. ¿Qué más le puedes dar en exacerbaciones? No, estas son causas de exacerbaciones, chicos. ¿Qué síntomas pueden tener? Disnea y aquellos pacientes que pueden ir a cirugía. ¿Cuándo piensas tú en un cuadro quirúrgico en un paciente con EPOC? Creo que no tengo la imagen acá. Ya. ¿Cómo? Puedes hacer una lobectomía. Puedes hacer una lobectomía. ¿Qué más hacer? Una bulectomía. Hay una bula a nivel de... Puede ser una bula grande a nivel de algún campo pulmonar, y esa sección la extraes. Puede ser una bulectomía. Muy agresivo, pero puede pasar extraerle, hacerle una lobectomía o extraerla, un campo pulmonar. Se me fue el nombre. Lobectomías del lóbulo, bulectomías le quitan la bula, segmentomía solamente es un segmento del pulmón, ¿ya? Y en algunos casos, cuando el EPOC es muy avanzado, lo que se puede hacer es trasplante pulmonar. Son muy pocos, ¿sí? Algunos pacientes pueden llegar a trasplante pulmonar, pero son muy pocos los lugares donde hay trasplante de pulmón. ¿Dónde han escuchado que hay trasplante de pulmón en Perú? ¿Nunca han escuchado? Almenara es uno de los pocos lugares que hacen trasplante de pulmón. Hígado hacen Almenara, Loaiza, Reva también hace. El hígado es un poco más manejable, hasta el impuesto. Pero pulmón así, que yo sepa, que yo haya escuchado, que yo haya visto, es Almenara el único que he visto que ha hecho trasplante de pulmón. Tratamiento quirúrgico: el trasplante pulmonar es una alternativa para pacientes muy graves con deterioro progresivo. Bulectomía indicada cuando existe disnea y neumotórax secundarios en bulas, que ocupan más del 30%. ¿Cuál? ¿Puede ser la broncoscopía? ¿Broncoscopía? Sí, pero con la bronco solo entras y ves tráquea. No es para manejo terapéutico así. Ya, cuando hablan de cuidados paliativos, no es que yo piense que el paciente se va a morir y ya quiero darle solución finales. A la larga es así, pero el plan es hacer que los cuidados paliativos se trata de que el paciente no sufra, pero no sufra para que muera inmediatamente. Se trata de que el paciente tenga confort y tenga un estado de vida aceptable y una calidad, exacto, la palabra es calidad de vida, que viva con esta enfermedad, pero que tenga una buena calidad de vida. Esos son cuidados paliativos, de los cuales el paciente puede comenzar, ni bien es diagnosticado con EPOC,
y que a la larga quizás vaya necesitando más cosas porque el EPOC es una enfermedad progresiva, pero extenderlo lo más posible, para que el paciente no tenga una calidad de vida pobre, tenga una limitación funcional y no pueda relacionarse con su entorno familiar. De eso se trata el manejo paliativo. Sobre todo para manejar ¿qué cosas? Dos cosas. La disnea, la sensación de falta de aire, y el manejo de soporte nutricional. Son los cuadros más importantes en cuidados paliativos. En las exacerbaciones, cambio agudo en menor de 14 días, causas más frecuentes, infecciones, polución u otras afecciones de la vía aérea. Cualquiera de las tres causas que puede dar exacerbaciones de POC. ¿Ya? Lo mismo, hay cambios en los síntomas, hay cambios en los signos. En los signos hay aumento de la secreción de esputo, en los signos hay taquimia, taquicardia, el aumento progresivo de la disnea es lo que vas a encontrar. Las causas de ellas son cuadros infecciosos como infecciones virales, infecciones bacterianas, entre otras que pueden encontrar, y algunos cuadros que te van a ayudar a ver una exacerbación de POC es, aparte de la clínica, los laboratorios, una nueva radiografía, la gasometría, son cuadros que te pueden ayudar a ver el grado de severidad de POC. Muy bien, causas más frecuentes, neumonías a la cabeza, a nivel pulmonar, tromboembolismos o embolismos, falla cardíaca descompensada en un paciente con EPOC es terrible. ¿Ya? ¿Qué paraclínicos puedes pedir para ver cuál es la causa de la exacerbación? Si tienes una neumonía, pues obviamente pides una radiografía. El diagnóstico de neumonía es clínico, radiológico. Si es un embolismo, lo que van a pedir en la clínica es el dímero D y obviamente una angiografía. Si es falla cardíaca, pero NP, radiografía de tórax, ecocardiograma. La cuestión es hallar la causa de la exacerbación del POC, darle soporte por el EPOC y tratar la causa de la descompensación. La clasificación de las exacerbaciones de POC son leves, moderadas, severas, siendo las severas las que se hospitalizan, y estas de ahí también tienen una clasificación que son sin insuficiencia respiratoria, con insuficiencia respiratoria, que pueden ser fatales o no fatales, cada una con sus características clínicas, sobre todo las fatales con una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, uso de musculatura accesoria, dispositivos de oxígeno de alto flujo y una gasometría que se ve alterada. Si tienes un PCO2 alto y un pH en 7.25, ¿qué alteración gasométrica vemos ahí? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Una acidosis respiratoria, pero sí por el aumento de la CO2 y obviamente la caída del pH. Manejo, y acá sí, manejo de exacerbaciones. Si habíamos dicho que en crónicos, LAMA o LAVA estaban ahí y veíamos si le dábamos o no corticoides inhalados, acá es emergencia, eso sí, inmediato. Acá le puedes dar SABA como sin SAMA. ¿Qué es SABA? Beta-2 agonistas de acción corta. Y ahí sí te lanzas y te luces y te pones tu salbutamol, 2, 4 packs cada 4 horas y te cansas con todo eso. De acción corta, porque todo tiene que ser de acción rápida, es emergencia. Y acá puedes usar SABA, puedes usar SAMA, sin tener preferencia alguna por alguno de los métodos. ¿Qué más? Puedes darle 2 packs cada 4 horas y si continúa a usar, le puedes agregar inhaladores de acción larga, pero no es que los quites, le agregas a los de acción corta, le agregas los de acción larga. El uso de corticoides sistémicos pueden estar permitidos acá. Corticoides sistémicos, no corticoides inhalados, corticoides sistémicos, endovenoso o vía oral, de preferencia endovenoso, pero puedes darle vía oral. Disminuye tiempo, recuperación, mejora la febra y oxigenación, ese es el plan con ellos, y se puede usar prednisona por 5 días en pacientes con exacerbación de COVID, que es igual a prednisona por vía oral. ¿Sí? Muy bien, antibióticos siempre y cuando el paciente tenga esputo purulento, PCR elevado, aumento de la disnea, requerimiento de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, y el uso de antibióticos será de acuerdo a la epidemiología. Lo mismo, uso en exacerbaciones, broncodilatadores de acción corta, considerar corticoides, lo mismo que hemos visto en el cuadro anterior. ¿Cuáles son las metas? Pacientes, ¿cuándo considerar ventilación no invasiva y ventilación invasiva en los pacientes? Pacientes que tengan una gasometría con un pH por debajo de 7.35 y un PCO2 por encima de 45, con hipoxemia marcada, diestrés respiratorio, uso de musculatura accesoria y pacientes que se puedan agotar. Recuerden que el uso de musculatura accesoria hasta cierto punto puede llegar a un paciente a agotarse. Llega un momento donde el paciente ya no puede más y simplemente
deja de respirar porque retiene tanto CO2, se apaga el estímulo respiratorio y ese paciente cae en paro respiratorio. ¿Sí? Entonces, indicaciones para soporte ventilatorio, invasivo y no invasivo. Para ventilación mecánica, esos son los criterios, no hay problema con el estado de conciencia, pero para ventilación no invasiva es una máscara la que le ponen. El paciente tiene que estar despierto y tiene que colaborar, porque si no, no ayuda el dispositivo y ese paciente tiene que entrar a tubo y a ventilación mecánica invasiva. Muy bien, cosas importantes de las exacerbaciones: el uso de corticoides que ya vimos, antibióticos que ya vimos, el beta-2 agonista de acción corta, no se vayan a olvidar de eso, todo se lo dejo, aprendan semana de español. Y los broncodilatadores que se pueden usar en pacientes con exacerbaciones. ¿Ya? Los broncodilatadores que se pueden usar en exacerbaciones, mucolíticos y otro tipo de antibióticos. Muy bien, entonces, EPOC, enfermedad que involucra destrucción y obstrucción. ¿Cuál es el índice de Tifenau? El índice de Tifenau debe ser menor a 0.7. La relación P1-FBC, ese es el índice de Tifenau, por si acaso. Llamado, sí, no, muy bien. Índice de Tifenau. Esa relación debe ser por debajo de 0.7 para EPOC. Tradicionalmente que encuentran bronquitis crónica y efisema, ¿no? Principal causa exógena, tabaco. Diagnóstico, espirometría, ya saben. ¿Puedes diagnosticar EPOC por una placa? No. ¿Por una tomografía? No. Te puede dar sugerencias, pero el diagnóstico final para EPOC es espirometría. Ya está. Eso te sirve también para estratificar el EPOC y exacerbaciones de diagnóstico manejo. Tratamiento enfocado según la clase y el episodio de la exacerbación. Listo. Chicos, EPOC. Ya saben EPOC, ya saben insuficiencia respiratoria. Ahora van a saber TB.